El extraordinario. Extraordinarium. Hay dos palabras que la gente engancha como si tuvieran que ir juntas por la fuerza. Esas palabras son lucha y violencia. Pero los luchadores, los que practican el deporte de la lucha y juegan a luchar, dicen que de violencia, nada. Todo lo contrario. En la lucha, estas dos palabras jamás van pegadas. Qué sorpresa me llevé cuando lo descubrí. Todos mis prejuicios al garete. Y quizá este fuera uno de los puntales del códice que estábamos buscando para conocer los principios secretos del juego y el deporte. La primera vez que oí decir que la lucha no tiene nada de violencia y que en realidad es educativa y nos ayuda mucho a mejorar como personas, fue en la boca de un neurocientífico y a la vez 2 veces campeón mundial de karate. Esto es La fabulosa condición humana. Historias fabulosas de lo divino y lo mundano. Un fabuloso podcast de Mar Abad, Marcus H. y Javier Álvarez. Capítulo 2. La lucha no es violencia. Había decidido empezar mi investigación por la lucha. Vi que había un deportista que fue 2 veces campeón mundial de karate y además era psicólogo y neurocientífico. Se llamaba Óscar Martínez de Quel. Él sabía por qué la lucha ha estado siempre en todas las culturas y por eso fui a hablar con él. Todas vienen de un bloque común que es defenderte ante otro ser humano, uno contra uno. Y deportes de combate, artes marciales, ha existido en toda la historia de la humanidad, pero cada sociedad le ha dado su cultura y su forma, ¿no? Entonces, la lucha está en nuestra condición humana, pero ha ido cambiando mucho a lo largo de la historia. ¿Podríamos decir que la lucha evoluciona al mismo paso que evolucionamos nosotros? En sus momentos sería para defenderte, hoy en día es para conocerte a ti mismo, para evolucionar, para entrenar, para mejorar y traducido a la sociedad actual es un medio excelente de educación y de salud. Para mí son los 2 grandes objetivos de los deportes de combate. La lucha como una forma de educación. No estamos muy acostumbrados a oír eso. Muchas veces no hemos dejado a los niños que se peleen, pobrecitos. Digo, bueno, pero si los niños se han peleado siempre y ahora los niños que no se pelean son porque son hijos solos, pero si no, tú con tus hermanos te peleas. Y los cachorritos de tigre se pelean y no se hacen daño. Es una parte educativa. Están mejorando sus habilidades para defenderse, están cogiendo agilidad, están cogiendo fuerza, están aprendiendo a reaccionar a estímulos y por eso yo veo las artes marciales, el deporte de combate, necesarios dentro de la formación de la persona. La lucha es educativa en lo personal. Y eso significa que puede influir en la actitud que tenemos en la vida. Es la autosuperación. Tú cuando vas superando barreras, vas cogiendo confianza. Ese reto, ese poder, ese he sido capaz de hacer algo que yo no era capaz de hacer antes, ¿no? ¿Y cómo sentimos esa superación en la parte más física? Esa disponibilidad de mi cuerpo para hacer lo que yo quiera, yo creo que te da mucha confianza también en ti mismo y te da mucha seguridad para afrontar la vida. Si la lucha es educativa en la esfera individual, también debe serlo en el terreno colectivo. También tema conductual y social y de relaciones y de salud mental. Pocos ejercicios físicos se hacen individual. Porque incluso cuando dicen, no, un deporte individual, la natación, tú haces natación generalmente en un club con otras personas o 1 hora y convives y hablas y sales de casa, ¿no? Y no quiero decir nada en un deporte de adversario, de equipo, ¿no? Y en el tema de las artes marciales, simplemente el hacerlo con otra persona, yo a las personas que mejor conozco son adversarios con los que te he competido. Digo, en el tatami no se esconde nadie. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Si eres una persona más honesta o menos honesta, si eres una persona que aprovechas una circunstancia para aprovecharte del otro o no, todo eso se conoce con alguien peleando con él. Pero de violencia hemos dicho que nada de nada. Yo recuerdo a mi profesor de karate con el que yo empecé, que decía que si nos peleábamos fuera nos iba a echar al gimnasio, ¿no? O sea, que esto era para defenderte, no para atacar. Y luego, cuando ibas aprendiendo,
y te ponían con gente que sabía más que tú y no te pegaban, te enseñaban. Para mejorar necesito mi adversario. Y eso se aprende desde el principio. Si no tienes un adversario de buen nivel, difícilmente vas a cogerte un buen nivel, ¿no? Entonces yo creo que se hace unas relaciones personales muy importantes. A veces, Óscar Martínez de Quel se refería específicamente al karate, pero hablábamos del combate en general, porque no es solo campeón mundial de este arte marcial, también es doctor en ciencias del deporte y psicólogo, investigador de neurociencia cognitiva en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Todo lo que decía vale igual en la lucha leonesa, la lucha canaria, el gourén de Bretaña o la baranta de Hungría. Es igual en todos los deportes de combate, y claro que hay diferencias, pero son solo de identidad, de cultura. Son diferencias en las formas, en las ropas, en los movimientos, pero la motivación es la misma y los beneficios son idénticos. Entonces, pasamos a hablar de neurociencia. ¿Cómo afecta el deporte y la actividad física a nuestro sistema nervioso, nuestra conducta y nuestras emociones? El primer cambio que ha habido importante en cómo entendemos el movimiento es entender que el músculo, su función no es solamente generar movimiento, sino que tiene más funciones y que cuando tú haces ejercicio físico se segregan mioquinas. Las mioquinas son esas proteínas que se producen cuando hacemos una contracción muscular y que tienen funciones endocrinas, o sea, que los músculos no solo sirven para ponerte cachas, y creo que hay unas 2.700 mioquinas distintas y que están en todo el cuerpo. Afectan al corazón, otras afectan a los riñones, y algunas afectan al cerebro, ¿no? Y afectan a la neurogénesis del hipocampo. El hipocampo es una zona del centro del cerebro donde sus funciones principales tienen que ver con la memoria y es donde se ha identificado que existe neurogénesis en el adulto. No podemos pensar que sea una neurogénesis que por hacer ejercicio de repente vamos a ser todos premio Nobel, ¿no? Pero sí para frenar el desarrollo de determinadas enfermedades, de demencias como el Alzheimer y también la sinaptogénesis, por ejemplo. Las neuronas, para conectarse entre sí, se llama sinapsis, ¿no? Pues eso también tiene que ver con el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se estimula más cuando haces ejercicio físico. De esto se habla ahora mucho, de cómo influye el ejercicio en nuestra capacidad para estudiar y trabajar. Una de las cosas que se ha aprendido en los últimos años con las investigaciones de ejercicio físico y neurociencia es que cuando yo hago ejercicio físico, dentro de todas esas sustancias que se producen, algunas tienen que ver con la activación, ¿no? Por ejemplo, las catecolaminas, que hacen que mis ondas cerebrales, la P300, pues estén más acentuadas. En conclusión, que tenga más atención. Es decir, que podamos concentrarnos mejor. Tiene todo el sentido desde el punto de vista evolutivo y adaptativo. Yo no puedo estar en estado de alarma todo el tiempo, porque además eso sabemos que es malo para la salud, pero cuando estoy haciendo ejercicio físico, cuando voy a cazar evolutivamente, mi atención tiene que estar más arriba cuando estoy en peligro, ¿no? Entonces, cuando yo hago ejercicio físico, mejoro mi atención. Y por eso hay algunos programas dentro de ámbitos educativos, por ejemplo, hacer educación física de intensidad moderada y vigorosa antes de asignaturas que requieran mucha atención y mucha concentración. Interesante. O mezclar las dos cosas, ¿no? Hacer, por ejemplo, 4x2 da 8 saltos y saltas haciendo ejercicio físico, ¿no? O aprender con las teorías del embodiment, ¿no? De cómo el cuerpo y la mente están conectados. Yo les enseño a los niños, ¿no? Si les digo hacia adelante en inglés, corran hacia adelante, hacia atrás en inglés, corran hacia atrás, ¿no? Están sincronizando lo que hace su movimiento con el lenguaje, ¿no? Y sí hay bastantes estudios que apoyan el meter contenido académico con ejercicio físico, o al menos más ejercicio físico antes del contenido académico para mejorar la atención. Estudiar moviéndote. Eso es mucho más gozoso que estar clavado a una silla. Imagino que los niños también se divertirán más y se sentirán mejor. Las investigaciones que hemos hecho tienen más que ver con resultados cognitivos, ¿vale? Y con salud mental, y hemos visto pues, que los niños que tienen más capacidad aeróbica sacan mejores notas en el colegio y tienen una mejor salud mental.
y más bienestar. A nivel fisiológico, por cierto, no hemos hablado de las endorfinas que se generan durante el ejercicio físico y que te hacen disfrutar y que te hacen sentirte bien, ¿no? No hay ningún medicamento que tenga tantos beneficios y tan pocos efectos secundarios como el ejercicio físico. La verdad que es llamativo tener que empujar hoy a la gente a que se mueva cuando la historia de la humanidad es la historia de gente que no ha parado de moverse, de cazar, cultivar, construir sus casas con sus manos, migrar de un sitio a otro, hacer trabajos físicos. Nuestros genes no están preparados para el sedentarismo. El ser humano actual es la consecuencia de una selección natural de unos genes. ¿Qué genes se transmitían de una generación a la siguiente? Pues los que eran capaces de caminar más, de luchar, de cazar, de todo relacionado con el movimiento. Y nuestros genes no están preparados para estar delante de las pantallas, sentados trabajando todo el día. Y claro, tenemos a niños, adolescentes con enfermedades que antes solamente tenían mayores, ¿no? De diabetes, obesidad, que vienen de ese modo de vida sedentario que no es natural en el ser humano. No somos osos. Su fisiología es diferente y pueden hibernar y no les pasa nada, ¿no? Un ser humano, si le hace eso mismo, seguramente desarrolla enfermedades, porque somos fisiológicamente diferentes, ¿no? Estamos yendo contra natura en el ámbito de la actividad física. En ese momento anoté una idea. Moverse está tanto en nuestra esencia que lo más probable es que encontrar el códice iba a requerir mucho movimiento, mucho de aquí para allá. ¿Quién sabe si escalar, saltar o reptar por grutas subterráneas? Eso era una pista seguro. Habría que darle mucho a la patilla. Y me acordé también de que el movimiento está guiado por nuestra cultura y nuestra identidad. Entonces me pregunté por esa fusión de la cultura oriental del karate y nuestra cultura europea. Y se lo pregunté. Cuando el karate salió de Okinawa fue a Japón y de Japón al resto del mundo, donde más fue a Europa, ¿no? Los primeros maestros importantes se instalan en Francia, en Holanda, en España, muy buenos, y entonces los podios mundiales siempre Europa era una potencia. Vale, ¿y eso tuvo un efecto en el karate? Mi maestro de judo me contaba el origen de los cinturones, del blanco, el amarillo y tal, y eso es una cuestión que se crea en Europa para estructurar la enseñanza, cuando se empieza a hacer artes marciales para niños, cosa que no se hacía cuando las artes marciales eran una forma de vida o muerte, ¿no? Es decir, en su origen se creó para defenderse de un atacante. Karate significa el camino de la mano vacía, y es porque se hacía una lucha sin armas, una lucha que generalmente le hacían pues pescadores, campesinos, gente que tenía que hacer de sus puños y de sus pies sus armas para defenderse, ¿no? Y eso que surge ahí viene a Europa y se convierte en un deporte y se convierte en un medio educativo, y resulta que, oye, que esto nos sirve para trabajar el equilibrio en la infancia o en la tercera edad. Siguiente encuentro con cinturón rojo y por Azerbaiyán, Iyad Aliyev, y por España con cinturón azul, Óscar Martínez. Marcus descargó el archivo de la entrevista en su ordenador y como es un despistado, lo dejó ahí a la vista. Y claro, pues yo lo vi. La lucha. Estaba documentándose sobre la lucha y yo no podía dejar que me tomara la delantera. Así que decidí ir a buscar a una luchadora que me contara algo muy distinto a lo que yo ya sabía. Y en menudo lugar la fui a encontrar. La fabulosa condición humana es un spin-off de La fucking condición humana, producido junto al Programa Cultural de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.